Y vamos a compartir pantalla. ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, se ve. Ya. Entonces, rápidamente acuérdense que vimos consolidación. Consolidación, básicamente lo que queremos calcular entonces es cómo se deforma el suelo en el tiempo. Tenemos la consolidación, es saber cuánto nos vamos a demorar en total. Y también tenemos, ¿cierto?, cuánto nos vamos a demorar en el tiempo. Entonces tenemos total, ya sabemos cómo calcular eso, gráficos de E versus tensión efectiva en logaritmos, y tenemos consolidación en el tiempo, que lo vamos a ver ahora. Bueno, ya vimos la clase anterior de qué se trataba, vimos los gráficos, cómo solucionamos eso, pero vamos a seguir viendo y nos vamos a concentrar principalmente en cómo calculamos, cómo deducimos este valor de C sub B en el laboratorio. Eso es lo que nos estaría faltando para terminar con esta materia. Entonces, acuérdense, vamos en ese lado derecho del gráfico y habíamos quedado, básicamente, esto es un repaso de lo que vimos en la clase anterior, habíamos quedado básicamente que tenemos una capa de suelo y podemos tener dos posibilidades, acuérdense. Esta es la capa que estamos tratando de determinar su asentamiento. ¿Por qué normalmente arcilla? Porque nos interesa aquella capa que se vaya a demorar, ¿cierto? Si esto fuese una capa de grava, básicamente todo este asentamiento es instantáneo, así que no hacemos cálculos, lo asumimos como que básicamente todo es instantáneo. En cambio, si es una capa de arcilla, limo, ahí sí va a generarse un asentamiento en el tiempo. ¿Estamos bien con eso? Entonces, tenemos esta arcilla y vamos a tener dos casos. Esta arcilla podría tener un drenaje doble, que es el caso que estamos dibujando acá, o un drenaje simple que simplemente tendría una vía de escape, ya sea superior o inferior. Lo normal es que sea superior y que abajo nos encontremos con un estrato, por ejemplo, de roca, y por lo tanto consideremos que es impermeable, no hay escape del agua hacia abajo. Y vimos entonces que la solución de este problema es básicamente decir cada elemento de suelo que tenemos acá, ¿cierto? El cambio tensional que vamos a tener va a significar un cambio de volumen en ese elemento de suelo. Y ese cambio de volumen, y ese cambio de volumen se traduce en que como está cambiando el volumen y esto está completamente saturado de agua, esa agua tiene que escapar, tiene que salir. Y eso es lo que, ¿cierto?, uno deduce, o Terzaghi en realidad dedujo, y con eso llegó a... Déjenme ver por qué no avanzo. Llegó entonces, ¿cierto?, a las siguientes ecuaciones, donde lo que deduce aquí es que el cambio de volumen es igual básicamente al flujo de agua que está teniendo ese elemento de suelo, y ese flujo de agua, vamos a ver más adelante el flujo de agua, pero ese flujo de agua se debe entonces a las pérdidas de carga, ¿cierto? Agua va desde zonas que tengan mayor exceso de presiones de poros a zonas que tienen menor exceso de presiones de poros, y eso es un problema que pasa aquí tal como sale, y ustedes ya lo vieron en la clase anterior. El exceso de presiones de poros cambia en Z, en profundidad, y también cambia en el tiempo. Por lo tanto, es una ecuación que va a depender de Z y del tiempo. Finalmente, entonces, resolviendo esa ecuación, que son varias páginas para resolver esa ecuación, no las vamos a ver en detalle, pero uno llega a esta otra ecuación, que se ve más sencilla, ¿cierto? Dice un parámetro C sub B, que ya lo vamos a ir viendo. Bueno, ya lo vimos también en la clase anterior. Es la segunda derivada en Z de la exceso de presiones de poro, y eso es igual a la derivada de las presiones de poros en el tiempo. Esta es la ecuación de consolidación 1D, eso es lo que vimos en la clase anterior. Bueno, solucionando esta ecuación tenemos todos los problemas resueltos de consolidación en suelo. Eso se puede hacer en distintas formas, se puede hacer a través de programas computacionales, se puede hacer numéricamente, y por suerte en todo caso esta solución ya está resuelta, y lo que ustedes ven aquí es la solución de esa ecuación. Entonces lo que me está dando acá, esta solución, ¿cierto? De nuevo, vuelvo atrás a la ecuación, es el exceso de presiones de poros, cómo cambia en Z en profundidad, pero también cómo cambia en el tiempo. Entonces lo que ustedes tienen aquí, cada una de estas ecuaciones es la solución de esa ecuación
para un tiempo dado. Y acuérdense que usamos este tiempo adimensional t para poder usar este gráfico para todos nuestros problemas, independiente del suelo, independiente del espesor, etc. Entonces, tenemos este factor adimensional t, que lo definimos en la clase anterior, y cada una de estas curvas entonces resuelve el problema en z, en la profundidad, aquí tenemos toda la capa, resuelve ese problema en z para un t específico. ¿Se entiende la idea? ¿Vamos bien? Eso es lo que hicimos la clase anterior. Estoy repasando lo que vimos la clase anterior. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Están por ahí? Y nada, profe. ¿Se escucha bien? Sí. Súper. Bueno, acuérdense, detalles, en este caso si yo estoy viendo la figura completa, ¿qué tengo? ¿Drenaje simple o drenaje doble? Doble. Doble, Doble. ¿cierto? Lo que nos está diciendo es doble acá, que básicamente los excesos de presiones de poro son 0 arriba y abajo. Todas las condiciones de borde entonces me está dando que es 0. Al tiempo 1 segundo ya tenemos 0. Acuérdense que inicialmente toda la configuración de presiones de poro es un rectángulo, un cuadrado, como quieran verlo, que es lo que estoy marcando aquí con el puntero. Pero ya en el tiempo 1 segundo o en algún tiempo ya empieza a tener esta forma que estoy mostrando acá, y sí tengo ahí inmediatamente la condición de borde con exceso de presiones 0 en los bordes. ¿Qué hago para usar este mismo gráfico si es que tengo drenaje simple? Supongamos que tengo drenaje, tengo una capa de suelo, una arcilla, que abajo tiene roca, por lo tanto es impermeable, y arriba sí puede drenar. ¿Cómo usaría este gráfico? ¿Se acuerdan? Se corta por la mitad. Se corta por la mitad, perfecto. ¿Qué mitad uso? ¿La mitad de arriba o la mitad de abajo? Depende de dónde está la impermeabilidad. Por eso, en este caso yo había dicho, ¿cierto?, que el suelo era impermeable, tenía una capa impermeable abajo, en la base de la capa, y arriba podía drenar libremente. Entonces ahí, en ese caso, ¿cuál sería la parte de la figura que uso? ¿La parte de arriba o la parte de abajo? Ahí la de arriba. Perfecto, ¿cierto? Entonces, en ese caso, como es impermeable abajo, corto esta figura acá. Se encuentra al cortarla, me olvido de la parte inferior, y lo que tengo es que me está diciendo ahora, sabe que acá en su límite, en su borde, ya no es exceso de presión, es 0, porque no tiene por dónde escapar. No es inmediatamente, necesita pasar tiempo, y de hecho lo donde necesita pasar más tiempo es justo en ese borde, donde más se va a demorar en liberar los excesos de presiones de poro. Pero arriba, en el borde superior, sí se tiene exceso de presiones de poro 0 en forma inmediata, y por lo tanto nos vamos a concentrar en estas figuras o en esta parte superior de la figura. ¿Ok? Entonces nuestro espesor de la capa en ese caso sería de 0 a 1, cuando tengo drenaje simple. Cuando tengo drenaje doble, el espesor de la capa, si tengo 10 metros de capa, aquí sería de 0 a 2. ¿Por qué 2? Porque el H lo definimos acá no como el espesor de la capa, sino que el H, ¿qué es lo que significaba? La distancia máxima que tenía que recorrer el Perfecto, la agua. distancia máxima que tenía que recorrer para escapar esa agua. Entonces es como una altura de drenaje, más que la altura de la capa, es una altura de drenaje. En drenaje doble, esa altura de drenaje, ¿cierto?, es igual a 2 veces, perdón, estoy diciéndolo mal. En drenaje doble, la altura de drenaje o esa distancia que tengo que recorrer es igual a la mitad de la capa. Por eso aquí tengo H. Y en el drenaje simple, como mi capa es todo eso nomás, mi altura de drenaje es igual a la altura de la capa, ¿cierto? Esa es un poco la idea que hay detrás. ¿Vamos bien? Bueno, y esta era otra ecuación que era bastante importante, porque esto lo que nos está dando entonces es el grado de consolidación de el suelo, de esa capa de suelo en todo momento, pero podemos ver que el grado de consolidación es distinto dependiendo de la profundidad. ¿Cuánto es el grado de consolidación aquí en el tiempo 5 minutos aquí en el borde de la capa de suelo? ¿Cuánto ya
ha liberado su exceso de presiones de poros ahí en ese borde? ¿0%, 100%? 100. 100%. Entonces, el grado de consolidación aquí en el borde, dado que tiene ese escape, va a ser 100%. En cambio, el grado de consolidación, si es una capa de drenaje doble, estoy representando acá, en la mitad de la capa es donde es menor. Entonces, si me paro para este tiempo 0,3, ¿cierto? Acá tengo como un 40% de consolidación y tengo 100% acá en el borde. Entonces, es distinto la consolidación puntual en cada profundidad, es distinta para un tiempo dado. Pero a mí me interesa saber, bueno, cómo se está asentando toda esta capa. Entonces, lo que se hace ahí es hacer esto, que es la consolidación media de la capa. Entonces, lo que se hizo fue decir, ok, sabe que todo lo que está consolidado está, lo que está sombreado aquí, todo eso ya es lo que se disipó de presiones de poro, y lo que está en blanco es todavía los excesos de presiones de poros que me quedan. Entonces, el grado de consolidación promedio, este U promedio, es igual al área sombreada por el área total. Entonces, por ejemplo, si se disipó toda la presiones de poro, ya no tengo este círculo y el exceso de presiones de poro sería aquí, pegadito, sería un 0, ¿cierto? Tendría el área de sombreadas negras todo, partido por todo, sería 1. Entonces ahí tendría un grado de consolidación medio de 1 o 100%, estaría por acá. ¿Ok? Y por el otro lado, cualquier otro punto intermedio o inicialmente, ¿cierto? Mi exceso de presiones de poro va a ser todo eso, por lo tanto todo va a ser blanco. Mi área sombreada es 0 y el área total, bueno, es lo que sea, y por lo tanto voy a tener 0 acá. Entonces parto cuando tengo exceso de presiones de poros todavía full, parto en grado de consolidación medio 0 y llego finalmente a 100%. Y obviamente voy a tener estados intermedios, que es lo que tengo aquí en esta línea. Pero lo importante acá es que yo con esta figura puedo sacar el grado de consolidación medio de la capa de suelo. Si es que sé cuál es el factor tiempo que quiero evaluar eso. ¿Dudas, preguntas de esto? ¿Se entiende esto? Lo vimos en la clase anterior, pero quiero que les quede 100% claro. ¿Vamos bien? Acuérdense que hicimos varios ejercicios en la clase anterior, ¿ya? Se entiende. Súper. Bueno, ¿por qué es importante ese grado de consolidación medio? Porque finalmente el asentamiento en el tiempo, aquí este T minúscula, va a ser igual al asentamiento que habíamos calculado total, ¿cierto? Por esta rama del gráfico de flujo a la izquierda, que no consideraba tiempo, sino que era el total, con el gráfico E versus logaritmo de tensión efectiva, por este U medio. Entonces, esta es la gracia. La consolidación, si a mí me piden, oye, ¿cuánto se va a consolidar este edificio? ¿Cuánto se va a asentar este edificio en los primeros 3 meses? Ok, evalúo aquí 3 meses. ¿Qué quiere decir evalúo en 3 meses? Que en mi factor T de tiempo voy a tener que usar el T 3 meses. Acuérdense de los ejercicios que hicimos en la clase anterior. Encuentro entonces cuál es mi factor de tiempo T adimensional y me busco aquí en 3 meses, 3 meses. Esto va a cambiar cada caso, pero digamos 3 meses a lo mejor tengo 0,2 y digo, tengo un 50% de la consolidación. Entonces voy aquí, 3 meses, mi asentamiento es 50%, o sea, 0,5 por lo que yo calculé con mis gráficos de consolidación E versus logaritmo de tensión efectiva. ¿Ok? Entonces, si aquí calculé 7 centímetros, 50% de 7 centímetros, en 3 meses tendría 3 centímetros de deformación. Y eso nos interesa saber qué es lo que va pasando en el tiempo. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Bueno, hay distintos casos de cómo se puede dar el exceso de poros inicialmente. Lo que nosotros hemos considerado ahora todo el rato es que esto se da en forma triangular. Quiere decir que el exceso de presiones de poros es constante en toda la capa de suelo. Ese es el único caso que vamos a evaluar en el curso, pero simplemente quiero comentarles que pueden existir, son muy poco probables, pero pueden existir estos otros casos donde el exceso de presiones de poros inicial puede ser distinto a esta configuración que es el caso 1. La que nosotros habíamos pensado, que esta es la más común, ¿cierto? Es que el exceso de presiones de poros se distribuye en forma uniforme en toda la capa, que es normalmente cuando pongo una carga cualquiera arriba de esta capa de suelo. Pero pueden existir estos otros casos en la práctica, menos probables de nuevo, pero que los podría considerar también. Y ahí ya no me sirve la misma ecuación que tenía anteriormente, sino que acá tengo
esta misma figura de la consolidación promedio, ahora la tengo acá en esa tabla. Si ven el caso 1, ustedes pueden encontrar que este caso 1 corresponde a la misma figura que teníamos anteriormente. Y aquí tienen otros casos, por si acaso, pero no los vamos a ver en detalle. Son mucho menos comunes en la práctica, pero están para que ustedes sepan si es que les toca algún caso con exceso de presiones de poros distintos, entonces, inicialmente. ¿Ok? Bueno, aquí está el factor T que nosotros lo vimos, hicimos ejercicio de la clase anterior, que es entonces C sub B, que es este coeficiente de consolidación por el tiempo, este tiempo, esos meses, esas semanas, esos años, partido por H al cuadrado. ¿Qué era este H al cuadrado? Ya lo dijimos, pero lo voy a detener un poquito para que no nos confundamos. Entonces ahí tengo una capa de arcilla. Supongamos que esta capa de arcilla mide 10 metros. Y supongamos que acá abajo tengo grava arenosa. Grava arenosa. Y ahí arriba está la superficie. ¿Ok? Entonces, esta arcilla, vamos a ponerle AR para que no nos confundamos con la arena. Ah, chuta, y AR también podría haber sido arena, no importa. Acá arriba es arcilla, entonces. Vamos a poner una C de clay. Ahí, arcilla. ¿Cuál sería el H? Si aquí tengo el espesor de la arcilla 10 metros, ¿cuál sería el H que yo tengo que usar aquí en la evaluación de esta ecuación del T? 5. 5, perfecto. Porque este H entonces no es el espesor de la capa, sino que acuérdense que este es la altura de drenaje. O sea, ¿cuál es la máxima distancia que tiene que recorrer el agua? Y como tengo drenaje doble aquí, el agua puede escapar ahí hacia arriba, y si está el agua un poco más abajo, puede escapar hacia abajo. O sea, la máxima distancia que tiene que recorrer es 5. ¿Qué pasa si es que este ahora fuera acá abajo roca en vez de grava arenosa? Sería impermeable. ¿Cuál sería mi H que tengo que usar en esta ecuación? 10. 10, perfecto. Entonces se dan cuenta, miren el factor del tiempo. En la misma arcilla, la arcilla va a tener el mismo C sub B, porque es la misma arcilla. El C sub B es un parámetro del suelo, ¿cierto? Entonces, la misma arcilla. Si es que tengo un caso con drenaje doble, voy a tener, ¿cierto? Drenaje doble, aquí 5 al cuadrado sería el 25, ese factor de abajo. En cambio, si tengo drenaje simple, sería 10 al cuadrado, serían 100. ¿A qué voy con eso? El resto, ¿cierto? Si estoy evaluando por el mismo tiempo y tengo la misma arcilla, por el mismo C sub B, se mantiene constante. Con solo cambiar de drenaje simple a drenaje doble, el factor del tiempo en drenaje doble, perdón, en drenaje simple, que sería el 100, ¿qué va a pasar? El factor del tiempo, que es un cuarto, ¿cierto? 25 partido por 100 es un cuarto. Entonces, con drenaje simple, el factor del tiempo siempre va a ser un cuarto del factor del tiempo si fuera drenaje doble. Entonces, ¿qué influye en eso? Imagínense, en un caso ustedes calculan con drenaje doble, el factor del tiempo es 0,8, ¿cierto? Ustedes tienen, por lo tanto, ya cerca de un 90%, un 87% de la consolidación. En cambio, si tienen drenaje simple, para las mismas espesores de arcilla, para la misma arcilla, el mismo C sub B y el mismo tiempo real, ¿cierto? Mi T pasa a ser un cuarto ese valor, por lo tanto tengo 0,2. Entonces, miren lo importante que es esto. Tengo solamente 50% si tengo drenaje simple del asentamiento y tengo ya cerca de un 90 o 88%, no me acuerdo cuánto habíamos dicho, que es lo que está por ahí, un poquitito menos del 90, 88% en el caso que sea drenaje doble. Entonces, se dan cuenta, es bastante más rápido el tener drenaje doble al drenaje simple. ¿Me siguen la idea? ¿Vamos bien? Sí. Entonces, en general, ¿cierto? De nuevo, uno le gustaría tener estos asentamientos, en general, nos gusta tenerlo más rápido para poder resolver problemas. Entonces, mucho más útil tener este asentamiento
perdón, este drenaje doble, como les decía. Vamos bien, vamos bien. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Todo bien? Voy muy rápido, voy muy lento. ¿Me van siguiendo? Está todo bien, profe. Súper. Déjenme hacer solo un dibujito aquí. Ya. Vamos a hacer aquí una pequeña... ¿Qué pasa si tengo... Ahí está la capa de suelo. Supongamos ustedes de nuevo tienen una arcilla. Vamos a poner acá roca. Vamos a tener un espesor de arcilla, solo para cambiar y no usar el mismo número, de 12 metros. Y ustedes van a poner acá arriba, supongan que van a construir un edificio, un hospital. Tenemos ahí un hospital con una losa, fundación. Todo ese hospital, ahí van a hacer esta carga. Y ustedes entonces van a calcular, con lo que ya ustedes ya saben, ya ustedes podrían aquí calcular cuáles son los asentamientos de este hospital. Pero resulta, ¿cierto?, que tienen un valor de C sub B del suelo bastante pequeño y por lo tanto el asentamiento aquí se les demora varios años. Y ustedes quieren evitar que eso se demore varios años, quieren que esto sea solamente a lo mejor un par de meses. ¿Cuál es, primero que nada, entonces, cuál era la fórmula del T? ¿Se acuerdan? C sub B Sí. por T, Por el partido por el H sub E le voy a poner, o sub D, mejor como drenaje. Antes no tenía el sub D, pero ahora lo pongo para que tengamos claro. Y en este caso sería ¿cuánto? El H sub D, en este problema. 12. 12, perfecto. Entonces tenemos, cual sea la ecuación, pues no sabemos todavía el valor de C sub B, el T es lo que queremos evaluar que esto tengamos un asentamiento, no sé, del 80-90% en 2 meses. Entonces sabemos el T, el C sub B lo vamos a sacar del laboratorio, vamos a hablar ahora, y el H sub D es 12. Entonces tengo ahí un 12 al cuadrado, 144, un valor grande que me va a dividir lo que sea que tengo arriba. Me siguen la idea, ¿cierto? Sí, sí. Entonces la pregunta es, este resultado le está dando ahora, sabe que el factor del T, perdón ahí, el factor del T es 0.8. Me voy a poner el mismo caso que teníamos anteriormente. Entonces, no, perdón, ahí no me va a resultar, voy a decir, tengo 0.2. O sea, tengo solamente un 50% de la formación y yo quiero lograr un 80% de la formación en esos 2 meses. ¿Ya? Voy a poner aquí para T igual 2 meses. Entonces, hoy en día, con ese estrato de suelo, con esos 12 metros, con el C sub B que tiene el suelo, logran a los 2 meses un tiempo adimensional 0,2, y eso lo vimos recién en el ejemplo, era de 50% de consolidación. Pero nosotros queremos lograr un 80% por lo menos en esos 2 meses. Eso es lo que nos está pidiendo el proyecto para disminuir los asentamientos futuros. Me van siguiendo el problema, ¿cierto? Este es un problema que puede ser real, se da en problemas reales. ¿Me van siguiendo la idea? Sí. Perfecto. Sí. Entonces, aquí viene la pregunta de ingeniería. Esto es lo que ustedes tienen que resolver como ingeniero. Uno es saber toda esta materia para poder hacer estos cálculos, pero dos es el ingenio. ¿Cómo resuelvo problemas? Entonces, ahora la pregunta es, tengo 50%, pero quiero llegar a un 80% de esa formación en los 2 meses. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podrían hacer en este suelo o acá para que puedan cambiar esa condición que ahora está en 50% y que sea de 80% en los 2 meses? O sea, básicamente ustedes quieren pasar de un T02 a un T, no me acuerdo porque no tengo acá ahora, está en el computador el otro valor. Déjenme ver si lo puedo abrir aquí, ustedes pueden ver. No. Bueno, pero un T que va a ser cercano al 0.75.
5 me imagino, por ahí, que corresponde al U de 80%. ¿Quién se le ocurre qué podrían hacer? Ideas. Vamos, futuros ingenieros. Estamos en una reunión. Con los drenajes, ¿o no? ¿Ya? ¿Qué podrías hacer? Físicamente, entonces, ¿qué puedes hacer? Romper la roca. ¿Cuánto? Romper la roca. Romper la roca, ok. Físicamente, ¿cómo lo harías? No sé, con explosión. No tengo Dinamita. idea. Ya, supongamos, voy a seguir con el argumento, porque esto es lo que estamos haciendo ahora, entre todo, es ingeniería. Estamos tirando ideas, ¿cierto? Y vamos a ver si se puede hacer. Una cosa es tirar ideas y la otra que sea constructiva, ¿cierto? Entonces tú dices Quizás acá, poner otro tipo de suelo para que haya drenaje doble. perdón, Quizás poner otro tipo de suelo para que haya drenaje doble. ya, analicemos ese segundo un poquito más adelante. Vamos a seguir con los explosivos primero y vamos a seguir con lo tuyo después, ¿ya? Entonces, ¿dónde pongo explosivos? No sé quién dijo lo de los explosivos. Yo los pondría a lo largo, no sé, en el suelo, enterrado. Pero acá, en la roca, ¿Sí? ya. Supongamos aquí vamos a hacer. Vamos a poner ahí. Que ¿Está no bien sé qué ahí? altura, 12 metros. ¿Sí? Ya. Ya, físicamente entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer sondajes para llegar a los 12 Claro. metros. Sondajes que cuestan caro. Voy a tener que traer a alguien que maneje explosivos, lo cual es re caro, porque son pocas empresas las que tienen permiso para usar explosivos en obras civiles o mineras. Y después voy a poner los explosivos acá y esto va a detonar. ¿Qué va a generar al detonar? Que todo el terreno se siente. Todo el terreno se asiente, ok, porque va a entrar a lo mejor, o sea, va a explotar esto. ¿Qué va a pasar con esa roca? Se va a Se va a debilitar. romper. Se va a debilitar, ¿cierto? Pero la roca Sí. acá abajo va a seguir roca. O sea, no vamos a romper con los explosivos toda la roca. Finalmente va a quedar Claro. roca igual. Entonces, ¿el agua va a tener dónde escapar de todas maneras o no? No. No, ¿cierto? Entonces, esta solución no serviría y está bien. Perdona que tome tu solución, ¿cierto? A mí no me gustó. Lo que estoy tratando de explicar es por qué no me gustó. Y esto es ingeniería, esto es lo que uno hace en proyectos. Entonces, una es caro, saldría muy caro. Dos, si rompes todo esto, vas a tener problemas acá que esto sea después no uniforme, puede quedar problema con eso. Y además, después igual el agua no tiene por dónde escapar. Entonces, ¿estamos de acuerdo que no sería muy óptima la solución? Sí, obvio. Perfecto, súper. Ah, Pero entonces, es bueno que lo vayamos discutiendo porque no tenían por qué saberlo. Digamos. La idea es que... Sí, cuéntame, alguien iba a decir algo. entonces puede ser poner una bomba. Ya, dame un segundito primero, vamos a seguir con lo que dijo tu compañero. No sé quién dijo A el ver. cambiar el suelo y después volvemos con la bomba, ¿ya? Yo, Josefa, Josefa, ¿qué cambiarías del suelo? ¿Toda esta capa de suelo de acá? pondría como la mitad otro tipo de suelo. ¿Ya la mitad superior, la Perdón. mitad inferior? Mm, yo creo que la inferior. La inferior, o sea, cambiarías esta parte del suelo, Ujú. ¿ya? Compañeros de Quizá- Josefa, otros futuros, digamos, estamos todos ya ingenieros. Quiere cambiar, entonces aquí están proponiendo cambiar toda la parte inferior del suelo. ¿Cuál es el problema con eso? O sea, estamos hablando de cambiar 6 metros de suelo. Supongamos que acá tenemos esta zona, vamos a decir que es 30 por 30 metros el área, y acá quiero cambiar 6 metros de suelo, pero es el suelo inferior. Y aquí voy a tener, lo que está haciendo Josefa, lo que está intentando, ¿cierto?, hacer es que tiene drenaje doble. ¿Eso es lo que estás tratando de hacer, Josefa? Sí, Perfecto. ¿A quién no le gusta esta solución? Yo me imagino que sería muy caro Súper caro. todo el traslado de tierra y todo. Hacer toda esta excavación es Ujú. carísimo, son 12 metros, estamos hablando de
no sé, como si fuera un edificio más o menos de 5 pisos de subterráneo. Y el problema es que ustedes dicen, sí, bueno, si hacemos 2 edificios de 5 pisos de subterráneo, sí, los hacemos, pero los vendemos los subterráneos, vendemos los estacionamientos, por lo tanto recuperamos el costo de esa excavación. Pero aquí en este hospital, ¿cierto? Si yo le digo al ministerio, voy a hacer una excavación de 12 metros, que tengo que excavar los 12 metros para poder retirar esto, de partida, si ya excavo los 12 metros, ¿para qué voy a poner esta arcilla de nuevo? ¿Me siguen? O sea, si ya excavé los 12 metros, esa arcilla la saco y la pongo pura grava en todo el espesor. Pero eso es carísimo. Puede salir muy, muy caro, puede salir equivalente a lo que salga el proyecto de arriba. No sé si me siguen. Por lo tanto, es muy, al ser 12 metros, es muy difícil llevarlo a cabo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, Josefa, o no? Sí, sí, profe. Perfecto, súper. Pero hay que ir viéndolo, y esa es la gracia, por eso me gusta ponerle ejemplos reales. Ya, ahora sí, alguien más decía otro ejemplo, una bomba. ¿Cómo hago con esa bomba? Sí, yo he hecho la bomba. ¿Ya? Que, bueno, igual ahora estaba pensando que solo va a ayudar para hacer el proyecto. Para más adelante quizás se vuelva a... Pero dame la idea de la bomba igual, pero está bien que te estés dando cuenta que a lo mejor va a ser solamente en el inicio del proyecto que tú dices tengo que tener la bomba encendida. Sí. ¿Ya? No, Pero, yo decía por eso, al principio para poder trabajar con esa tierra, sacar el agua con bomba que es más rápido aparte. ya. ¿Qué? Por ahí va, pero por ahí puede haber una solución que sea más o menos económica. ¿Cómo lo que tenemos que atacar, sabemos que este h al cuadrado, y sabemos que ese h en este momento es 12 metros. ¿Cómo puedo disminuir la distancia que el agua tiene que recorrer para escapar? ¿Cierto? Lo que hace es que esta agua ahora tiene que recorrer desde aquí hasta ahí para llegar a la presión atmosférica. Eso es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Cómo hago para que ese h disminuya? ¿Quién se le ocurre cómo podríamos hacer que ese h disminuya? Quizás se Haciendo la podría. construcción más baja. Podría ser, bueno, eso sí, es una opción. Puedo hacer aquí, bueno, un poquitito más abajo, pero voy a disminuir, no sé, 1 metro, 2 metros, pero ya si empiezo a hacer más voy a tener el mismo problema que decía su compañera, que es caro. Voy a tener que hacer una excavación que no estoy ganando nada y me va a salir caro. ¿Alguien más tenía otra idea por ahí? Quizás un canal subterráneo para que el agua pueda pasar para abajo también, si la necesidad es tener un cambio absoluto de la roca. Ya, perfecto, un canal subterráneo. ¿Cómo lo construyo? Porque no tengo que... Está bien la idea, me gusta la idea, pero tengo que construirla. Y tiene que ser relativamente barata. Supondría que con taladros y con harta mano de obra. Pero harta mano de obra. Entonces, pero mira lo que hacemos en realidad, están por ahí en la idea. Lo que podemos hacer, y lo hacemos en la práctica, es, imagínense esto de arcilla, ¿cierto? De arcilla, es como la greda que ustedes usaban en el colegio. Entonces, lo que yo puedo hacer es enterrar tubos, por ejemplo, acá. Tubos de PVC o tubos metálicos. Puedo enterrar, y les voy a mostrar ahí fotos después, puedo enterrar, lo hacemos con unas maquinitas especiales, puedo enterrar incluso acá son geosintéticos, son unos materiales especiales que son como unos plásticos que tienen microtubitos, donde el agua, lo que voy a hacer ahora es que el agua que está aquí, ahora ya no tiene que escapar hacia allá, el agua está aquí, no tiene que escapar, sino que escapa adentro de los tubos. Estos tubos están abiertos atmosféricos, a presión atmosférica, por lo tanto el tubo está con presión cero. Entonces el agua ahora escapa hasta ahí nomás, a donde sea que esté, escapa hacia el lado. ¿Me siguen la idea? Sí. Y tubos PVC son baratos, aquí Entonces, lo más caro sería instalarlo, ¿no? ¿Sí? entonces los tubos igual tienen hoyos como Sí. en todos lados. Exactamente, claro. Le hago unos hoyitos, esos baratos, hacerle los hoyitos de los tubos PVC, y por lo tanto el agua entra en estos tubitos en todo momento. ¿Sí? Y sale y escapa entonces hacia arriba. Y ahora mi HE, si estos tubos, por ejemplo, los pongo cada 2 metros, ¿cuánto sería mi H de acá? Si la distancia de los tubos máxima es 2 metros. 1. 1. Entonces, se dan cuenta, pasé de 12 al cuadrado
144. ¿Esos tubos quedan definitivos ahí? Sí, quedan definitivos ahí, no hay problema. Ah. Y quedan a 1 al cuadrado igual a 1. Entonces disminuí el t 144 veces, o sea, me pasé, ya estoy aquí en el 99% más o menos de... O sea, ¿qué es lo que puede pasar? Que en realidad lo que hago es que no los pongo a 2 metros, los voy a poner a lo mejor a cada 4 metros, porque así me ahorro costos, ¿cierto? Y todavía estoy logrando lo que quería lograr. ¿Sí? ¿Me sigue la idea? ¿Vamos bien? Profe, el H, ¿por qué era 1? El H porque la distancia que estaba poniendo ahí como tentativo de los drenes, de estos tubos verticales, era de 2 metros cada uno. Por lo tanto, la máxima distancia que va a tener que recorrer el agua es 1 metro, porque estoy poniéndolos cada 2 metros, entonces ahora me voy a la distancia horizontal. ¿Ahí sí? Ah, ya. Sí, sí. Gracias. Súper. Déjeme ver un segundito aquí si es que encuentro alguna foto. Denme un segundito. Un segundito. Quiero ver si encuentro alguna foto de trenes para que vean la idea, para que vean que existe esto. ¿Parece que quieren ver fotos de eso en la práctica? Sí. Sí, Ya. igual. Sí, Denme un segundito entonces, que tengo que encontrar fotos. Se me demora un ratito, pero por mientras pueden estirar las piernas. Ya encontré. Estamos. ¿Ahí están viendo ahora? Sí, sí. Perfecto. Bueno, este caso, ahí está la figura, ahí está todo lo que el esquema. Déjenme poner aquí un puntero para ver si. Puse pluma en vez de puntero, un segundo. Ahí ven dónde está el puntero, ¿cierto? Este es el esquema. Es una maquinita que lo que está enterrando son estos drenes. En este caso, algo un poquitito más sofisticado, que es este dren. Este es un dren comercial, así lo venden. Hay empresas que venden toda esta instalación y este sistema. Y ven cómo están puestos esos drenes que son geosintéticos, una mezcla entre un geotextil y aquí unos tubitos que van sacando el agua. ¿Para qué sirve ese geotextil? Básicamente para que el agua salga sola y no lleve suelo consigo, y si no vamos a generar unos huecos aquí dentro del suelo también. Entonces aquí estos drenes van subiendo, el agua va escapando y aquí los colectan con unos tubos PVC arriba, o pueden ser simplemente, ¿cierto? Unos drenes con grava también puede ser. Pero eso es un poco la idea. Déjenme mostrar aquí fotos, entonces, miren, ahí ya están enterrados. ¿Se encuentra cómo quedan esas mechas, esos drenes hacia afuera? Aquí están puestos bastante cercanos uno de otro, probablemente 1 metro, 1,5 metros, y están entonces en este, cuando ustedes pongan el peso acá arriba, el asentamiento va a ser súper rápido. Profe, ¿como de qué ¿Sí? diámetro son los tubitos? Es que hay distintos tipos. A ver, estos son aquí hay muchos tipos cuando son de geosintéticos, que son estos materiales ya más sofisticados, ¿cierto? Se ven mucho más bonitos. Ven, ahí está la marca, incluso hay distintas marcas. Son aquí un montón de empresas que venden distintos tipos de geosintéticos. Acá en Chile hay por lo menos 5 empresas grandes que venden geosintéticos. Este es un súper buen negocio, sobre todo, ¿cierto? Ustedes ven aquí en proyectos grandes, portuarios, minerías, etcétera. Hay distintos tipos de geosintéticos que se venden en la práctica. Es un campo de la ingeniería bastante interesante. Pues fui presidente de la Sociedad Chilena de Geosintéticos hace unos años atrás, así que ahí participé en varios años bastante activo en esto de los geosintéticos. Hoy en día ya no mucho, pero en esas épocas sí, y entonces me tocó participar en harto de estos tipos de proyectos. Y
existen entonces, ¿a qué voy con esto? Que es un campo tan grande que existen muchos tipos de drenes, de estos comerciales de geosintéticos. Cada empresa saca su propio dren y ellos dicen que tienen el mejor dren, y obviamente compiten, es muy competitivo por los precios. Porque sobre todo, ven aquí esta foto, un proyecto bastante grande, cuando tiene un proyecto grande, ¿cierto? Finalmente el costo igual es alto, pero es un gran proyecto. Entonces, en minería se dan muchos estos proyectos grandotes donde finalmente tienen un costo gigante, pero también se ahorran un montón al adoptar este tipo de medidas. Ahora, tú esto lo puedes hacer, como yo te decía, en forma también un poquito más artesanal. ¿A qué me refiero con eso? Es que en realidad esto lo puedes reemplazar por tubos PVC o por tubos metálicos enterrados, y eso van a generar el mismo tipo de efecto. Lo único que hay que tener cuidado es que lo que decía su compañero, ¿cierto? Que le hacíamos esos orificios al PVC, es que si ustedes le hacen orificio al PVC, en algunos casos puede salir hacia afuera, no solamente agua, sino que agua con suelo. Y en ese caso lo que ustedes están generando es que están generando ciertos huecos abajo en el suelo que después les puede costar caro porque pueden generar deformaciones mayores a las que ustedes tenían estimadas. Pero eso se resuelve también fácil simplemente poniendo alguna tela o un geotextil alrededor del tubo PVC. Y así lo hemos hecho también en algunos proyectos. Obviamente, cuando uno lo hace ya más artesanal de estos PVC, son proyectos más pequeños, ¿sí? Cuando ya son proyectos grandes como el que se ve acá, uno decide ir con estos geodrenes ya de geosintéticos que son más ingenieriles, tienen propiedades estudiadas, etc. ¿Se entiende la idea? No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, gracias, profe. Súper. Eso entonces, eso es para mostrarte que eso existe y el determinar entonces qué distancia tengo que poner estos drenes viene de lo que ustedes ya aprendieron. Y lo que estoy ganando acá es básicamente disminuir ese h del factor T. Y el cálculo es bastante sencillo si uno lo mira de ese punto de vista. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, está bien. Súper. Entonces, bueno, no hemos avanzado mucho, pero hemos avanzado. En realidad estamos donde mismo quedamos en la clase anterior, en este punto, pero yo creo que por lo menos tienen más claro todos los conceptos que están detrás. Y nos queda lo último, que es determinar o decir cómo se determina este C sub B de los ensayos de laboratorio. Bueno, esto se determina a través de los resultados del ensayo de consolidación que ustedes ya conocen. Ya han tenido que analizar datos de laboratorio, ya lo hemos visto en clases, etcétera, etcétera. Y existen 4 métodos comúnmente utilizados para determinar el C sub B. Nos vamos a concentrar en 2 de estos métodos que son los más utilizados, que es el Casagrande y el método de Taylor, ¿ok? Esos son los más utilizados y eso es lo que vamos a explicar a continuación. ¿En qué se basan estos métodos? Si ustedes grafican lo que ustedes vieron anteriormente, ese factor adimensional del tiempo, con este grado de consolidación promedio de la capa, ¿cierto? Esto es el gráfico que antes habíamos visto. ¿Estamos de acuerdo? El mismo que estábamos viendo anteriormente. Si ustedes grafican este gráfico ahora en escala logarítmica o en escala... Creo ¿Sí? que no está compartiendo pantalla. Ah, ya. Un segundo. Ahí sí. Ahí sí. Súper. Entonces, básicamente, lo que estaba diciendo que existían 4 métodos, nos vamos a centrar en el Casagrande y Taylor. Y entonces, si tienen este gráfico, el que ustedes ya conocen, que es el que calculábamos el grado de consolidación promedio versus este factor adimensional del tiempo t grande, pero lo grafican ahora en escala logarítmica o en escala raíz cuadrada de este tiempo, ¿cierto? En logarítmico o en raíz cuadrada del tiempo, este mismo gráfico queda con estas formas que estoy mostrando acá. Esto es lo que encontró Taylor y Casagrande. Uno fue con escala logarítmica y el otro con escala cuadrada, pero se dieron cuenta
que si ustedes grafican en esa escala, les pasa algo, voy a decir la palabra, no sé si será la más apropiada, pero como divertido, ¿ya? O especial, ¿cierto? Miren, aquí en el caso de la escala cuadrática, que yo encuentro que es más directo, ustedes lo grafican, ese gráfico en escala raíz cuadrada del tiempo acá, y les queda básicamente una línea recta en la primera etapa y una línea recta en la segunda etapa. Entonces, ahí usa eso Taylor para decir, bueno, cómo encontrar un cierto valor de este t que vamos a ocupar más adelante. Lo mismo se grafica en escala logarítmica. Aquí también se dio cuenta, ¿cierto, Casagrande, que existe una zona donde hay una línea recta, y eso es lo que va a ocupar Casagrande de estos gráficos. ¿Ya? Ahora se les queda más claro con la siguiente diapositiva. Entonces, aquí está el gráfico que muestra Casagrande. Acuérdense que Casagrande también lo vimos, el método Casagrande para determinar la presión de preconsolidación. En este caso es método Casagrande, pero para determinar el valor de C sub B. Y lo que tienen aquí, ¿sí?, es las deformaciones de este ensayo de consolidación versus el tiempo. Y esto lo puso Casagrande en escala logarítmica. Ahora, ¿qué deformaciones son estas? Déjenme volver aquí rápidamente hacia atrás a los gráficos que vimos al comienzo de la clase, perdón, y que me salte todo esto, pero aquí lo que tenemos, ¿cierto?, es que es el perdón, ¿qué hice? Ahí está. Déjenme poner mejor el puntero, porque si no se me escapa ahí está. Entonces, aquí tenemos, cada uno de esos puntos representa una nueva carga, ahí está la tensión efectiva, una nueva carga que yo voy poniendo. Pero aquí no hay tiempo. Entonces, lo que estoy ahora concentrándome es de una carga a otra. Entonces, estoy pensando en este sector de acá. Se dan cuenta que aquí hay deformación, pero aquí no hay tiempo, sino que solamente carga. Pero me voy a concentrar y voy a ver cuáles son los datos de aquí hasta acá en el tiempo. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá. Este es un resultado con una carga a otra carga en el tiempo. Y aquí sí que estoy viendo las deformaciones en el tiempo. Estas deformaciones, acuérdense que se pueden traducir, las pueden ustedes traducir al al índice de Poro. Así que esto también lo podría graficar en E versus tiempo. ¿Me van siguiendo? ¿Van todo bien? ¿Se entiende la idea? Sí. Perfecto. Entonces, ¿qué hace Casagrande? Casagrande ve la curva, la grafica en esta escala logarítmica y ve lo siguiente. Dice, en esta zona de acá se genera una zona con línea recta. Y entonces él traza una tangente aquí a esta zona con línea recta, que es la que están ustedes viendo aquí dibujada. ¿Lo ven? Lo mismo él hace acá en esta zona final. Él dice aquí esta zona final también se genera una zona recta y él lanza otra tangente a esta zona final. ¿Me van siguiendo? Sí. La Sí, intersección, perfecto, gracias. La intersección de estas dos rectas o estas dos tangentes es lo que ustedes ven aquí. Y esto es un punto medio arbitrario, pero él dice, ¿sabe qué? Aquí es donde se genera el 100% de la consolidación. Y lo que existe después de esto, que ya es menor, ¿cierto? Comparado con toda la información que tenían antes, lo que existe después es básicamente una consolidación secundaria, ¿cierto? O lo que uno pensaría como creep del material. Ya no es por disipación de presiones de poros, sino que simplemente hay una cierta deformación del material con esta tensión en el tiempo, un creep, pero es mucho menor que la consolidación. ¿Me siguen la idea? Ahora, lo importante es que con esto definen un tiempo o definen una consolidación de un 100%, porque si veíamos los gráficos anteriores, miren acá, se dan cuenta, estos gráficos aquí me dicen que para que se genere el 100% de formación necesito infinito de tiempo. O sea, teóricamente, para que se disipen todos esos excesos de presiones de poros necesito infinito tiempo. Pero en la práctica no podemos esperar para el infinito, entonces tenemos que poner algún número, ¿cierto? Ya cuando tenemos un 95% del exceso de presiones de poros o el 95% de la deformación, es básicamente ya tenemos todo. No necesito esperar hasta el infinito, ¿cierto? Entonces, lo mismo acá,
en este ensayo, él tiene que definirse un 100%, no puede estar esperando ahí infinito tiempo. ¿Me siguen la idea? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, con ese punto, tenemos definido el 100%, así define Casagrande el 100%. Ahora, tiene que definir Casagrande el 0%. Y para hacer eso, Casagrande aquí, síganme esta idea, porque es un poquito más compleja, y de nuevo, es una idea que a él se le ocurre desde cero, no hay ninguna cosa teórica muy fuerte detrás, usó prueba y error. Aquí Casagrande dice, ok, para un tiempo T1 cualquiera, él marca ahí el punto en la curva que obtuvo en el laboratorio, y encuentra ahora el punto donde tiene un T2 igual a 4 veces T1. O sea, si aquí tengo el tiempo 0,1, él se va a 4 por 0,1 al 0,4 acá. Y encuentra aquí la curva o el punto en la curva con ese tiempo T2. ¿Me siguen? Sí, Esta distancia en el eje Y entre T1 y T2 en la curva, él la marca como X, que es lo que está ahí. Él dice, ok, ahora suba con ese X hasta arriba y ese punto de ahí le va a mostrar el 0%. ¿Me siguieron la idea? Entonces, repito, encuentran un tiempo T1 cualquiera, encuentran ahora el tiempo T2, que es 4 veces ese T1, la distancia que ustedes tienen en la curva entre ese T1 y el T2, ese X, la suman, la suben hacia arriba ahora, y ese es el punto para él con U igual a 0. Esa sería la deformación inicial que se perdió un poquitito ahí al inicio del ensayo. Él dice además, si ustedes repiten esto ahora con este T2 y encuentran un T3, que sería 4 veces T2, ¿cierto? Paso T2 a T3, que sería 4 veces T2. Aquí tengo esa otra distancia I, y la sumo esa I hacia arriba, debiesen llegar a aproximadamente el mismo punto que habían llegado en la primera opción. Por lo tanto, eso reafirmaría ese valor de U igual a 0%. Y ese sería entonces el inicio de esta consolidación en cuanto a deformación. ¿Me siguen? ¿Vamos bien o no? Pero entonces ahí como que lo que está diciendo es que la relación, bueno, en el gráfico la relación XY sería 1 a 2, ¿o no? No, no es necesariamente... Porque es que como si dice que de T1 a T2 son 4 T1, ¿Sí? y, y la mitad de Y es X. Sí, pero ten cuidado que acuérdate que abajo es escala logarítmica. A lo mejor si fuera aritmética abajo podría ser lo que tú estás hablando, pero acuérdate que es logarítmica. Por lo tanto, Ya. ¿sí? Por lo tanto, aquí, esto acá no es aritmético, entonces no va a ser tan directo lo que tú estás pensando que sea en relación 1 a 2. ¿Ya? Revísalo un poquito, pero no debiese porque aquí es logarítmico. ¿Ya? Pero lo que está haciendo él es un método básicamente para encontrar este inicio U0, que él dice no es realmente aquí donde yo inicio el ensayo, sino que un poco más arriba. Hay una deformación instantánea que no la alcanzo a capturar. Cuando yo le pongo la carga, yo empiezo a medir aquí, pero me salto esa instantánea, por lo tanto él dice corrijamos eso y obtengamos este valor U0, o esa deformación o ese inicio, el E o la deformación al inicio de esa consolidación. ¿Ok? ¿Se entiende la idea? ¿Y cómo uno lo hace en la práctica? ¿Cómo uno lo hace en la práctica? Eso, tal como les dije ahora. Esta es la curva medida. Esta es la curva medida en el laboratorio. Ustedes se dan un tiempo T1 cualquiera, encuentran 4 veces T1. Esa distancia se la suman entonces hacia arriba, X. Si pueden verificar ahora, con el T2 hacen lo mismo y lo tiran hacia arriba. Y desde ese punto entonces T2 tiran hacia arriba el I y ahí encuentran el 0. Aquí sale que los dos puntos me dan exactamente igual. La verdad que uno lo hace en la práctica y esto varía un poco. Y lo que uno hace, lo que yo hago, ¿cierto? Es sacar un promedio de lo que saqué al principio de ese valor. Si aquí me dio 6.79 y acá me da 6.77. Bueno, mi valor entonces para luz 0 es 6.78. Saco simplemente un promedio
¿cierto? De los dos valores que saqué en mi gráfico. ¿Contesta eso tu pregunta? Sí, perfecto, gracias. Súper. Entonces, con eso obtengo el U0. Y ahora viene la única parte que en realidad nos interesa, ¿por qué hace todo esto? Bueno, él tiene el 0, él tiene el 100. Entonces tengo aquí deformación en 4, voy a hacer un aproximado, no lo veo exacto, pero 4.5 en 100, tengo 6.62 en 0. Déjenme tratar aquí de anotarlo mejor. Aquí no me queda muy bonito que estoy en el PowerPoint, pero dije 6.62 en el 0 y dije 4.5 en el 100. El promedio de eso sería la deformación en el 50%. Entonces, el promedio de eso sería, no sé cuánto sería eso, 10, serían 11,12. Supongamos que esto está justo ahí, muy bien mis cálculos. Debe ser algo así como 5.5. Ese valor de ahí corresponde al 50% de la deformación. Entonces, obtuvieron ustedes el 0, obtienen el 100 y el valor en la mitad es el 50% de la deformación. ¿Me van siguiendo, no? Sí, Sí, perfecto. profesor. Y ahora, ¿qué gano con eso? Que el 50% de la deformación, yo sé que el T, si me voy a los gráficos del 50% de la deformación promedio, déjenme volver acá, me voy a ir a este mejor, yo sé que el mismo anterior, pero este se ve mejor, 50%, me voy acá, y voy a obtener que el T es aproximadamente 0.2, de hecho un poquitito menos, ahí lo ven. ¿Me siguen? Entonces vamos a ver que el T para ese 50%, o sea, el T50, el T adimensional 50, es de 0.197. Aquí lo tenemos. 0.197. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El T50 es 0.197, pero la definición del T50, acuérdense que es igual a C sub B por el tiempo partido por el h al cuadrado, ¿cierto? Entonces 0.197 C sub B por el tiempo partido por el h al cuadrado. ¿Todos me van siguiendo? Sí. El h lo conozco porque es el espesor del ensayo, de la probeta que estoy ensayando, por lo tanto el h al cuadrado lo tengo. El tiempo lo saco de acá. Este es mi ensayo y el tiempo entonces T50 real de este ensayo es ahí 13, en este caso en particular 13.6 minutos. Entonces yo con eso reemplazo en esta ecuación. 0.197 es igual a C sub B por 13,6 minutos partido por h al cuadrado. Y ahí puedo deducir entonces el valor de C sub B. ¿Me siguen? Los perdí, vamos a hacer un break para que descansen un poquito y volvemos entonces a finalizar con este método de Casagrande y ver un poquitito el de Taylor. Y con esto ya estaríamos terminando con consolidación y vamos a ver compactación de suelo. ¿Dudas, preguntas antes del break? Nada, profe. Bueno, entonces hagamos un break de 15 minutos. Bueno, ahí se perdió nomás el ejemplo, pero el ejemplo es el mismo que estábamos entonces hablando de acá. Ya encontramos un valor, ahí está paso a paso lo que hay que hacer. Esto es lo que, la misma ecuación que le puse entonces en el ejemplo, ¿esto de dónde sale? Porque el T grande 50, T mayúscula 50 es 0.197 para un grado de consolidación del 50%. Y ese T50 minúscula, chico, es el que sacamos del ensayo. En este caso, en este ejemplo en particular, era de 13.6 minutos, perdón, que es lo que sale aquí al irse al eje del tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es bastante sencillo. Uno toma esos datos, tiene que seguir paso a paso y encontrar entonces el T50 chico y usar esta ecuación con ese T50 chico, sabiendo que el H, este es el H no del problema en general que estoy resolviendo, este ¿Profe? es el H del laboratorio, ¿sí?
Es que no estaba compartiendo pantalla. Ya, gracias. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Entonces repito, con el método Casagrande obtenemos el T50. Ahí está explicado todos los pasos, que es lo que hicimos en el ejemplo. El C sub B, entonces lo determino con este T50. Y este H que sale aquí en la ecuación no es el H del problema de ingeniería, no son esos 10 metros, 12 metros, sino que es el H de la muestra de suelo que estoy ensayando. 2 centímetros, 3 centímetros, o la mitad de eso si es que es drenaje doble. Obviamente aquí también se cumple que tengo que averiguar si es drenaje simple o drenaje doble el ensayo realizado para saber qué H corresponde utilizar. ¿Dudas, preguntas entonces del método de Casagrande? ¿Vamos bien? Sí, todo bien, profe. Súper. Bueno, el método de Taylor es lo mismo, de nuevo, un método aproximado. ¿Qué hace Taylor? Grafica en raíz del tiempo, ¿ok? O sea, estos son los mismos datos, si ustedes lo pueden verificar acá, es los mismos datos que tenemos acá, ven que va desde 6 puntos, un poco más arriba, 6.5, casi 6.6 hasta 4, 6.5, ¿cierto? 6.6 hasta 4, son los mismos datos, pero en vez de graficarlos en escala del tiempo logarítmico, lo grafico en escala raíz del tiempo, ¿ya? Entonces, al graficarlo en escala raíz del tiempo, me queda esta curva acá. Y lo que Taylor dice, mire, aquí tenemos una línea recta al comienzo. Entonces, tire la tangente en esa línea recta, ¿la ven acá? Déjenme poner el puntero. Entonces, tire la tangente en esa zona de la línea recta, y es lo que tengo acá dibujado. ¿Lo ven? Y él dice, esta tangente, entonces, en este gráfico de formación versus raíz cuadrada del tiempo, tiene una pendiente D. O sea, aquí él se da, en cualquier punto, ¿cierto? Él se da una distancia D, que básicamente es decir como si fuese una pendiente, y a ese D él dice, multiplíquele ese D 0.15D. Ese puede ser ese D acá, puede ser acá donde está el 5, donde sea, da lo mismo. Entonces aquí o ahí, D multiplique 0,15D y ahora trace desde el 0, desde el inicio, una otra pendiente con esta pendiente que es 1.15D. O sea, tiene el D más el 0.15D y tiene esa nueva pendiente que estoy dibujando ahí. Ahora, el punto donde usted corta la curva de su ensayo, que es esa que está acá, con esa nueva pendiente trazada, representa, según Taylor, el 90% de la consolidación. Entonces, ¿me siguen hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, sí se entiende. ¿Ya? Entonces, este método de hecho es más sencillo. Simplemente encontrar la recta, encontrar una nueva recta con una pendiente mayor, que es 1.15 veces la anterior, y donde corto, entonces, en la curva del ensayo, este punto ahora representa el 90% de la deformación. No el 50%, sino que el 90% de la deformación. Y de nuevo, ocupo exactamente lo mismo. Lo único que ahora voy a tener que decir, ok, ¿cuál es el valor de T mayúscula? Me voy de nuevo al gráfico anterior. ¿Cuál es el valor de T tal que yo tenga el 90% de consolidación? Entonces voy acá, 90% de esa línea ahí. Y se dan cuenta, el valor de T es un poquitito mayor de 0.85, está entre 0.9 y 0.85. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? De hecho, probablemente más cercano ahí de 0.9. Vamos, ¿cuánto es el valor? Entonces, el valor, ese era el del 50, el valor de T para un 90% de consolidación es 0.848, siempre. Entonces, de nuevo, lo mismo que Casagrande, pero ahora va a un 90%. Determine ese valor de acá, voy aquí y encuentro el tiempo. El T90, aquí me sale 7.95, pero tiene que ser al cuadrado, porque esto era raíz del tiempo, ¿cierto? Lo he graficado en raíz. Por lo tanto, este 7.25 al cuadrado me da que el T90 es de 52.6 minutos. Entonces, reemplazo ahora en esta ecuación, reemplazo y
reemplazo acá el T90. Entonces, si reemplazo ahora, siguiendo el mismo dato acá, serían 52.6 minutos. Entonces voy a usar la calculadora acá. Tengo 0.848 voy a usar el mismo espesor de 2 centímetros de drenaje doble, por lo tanto es 1 al cuadrado, 1, dividido por, ¿cuánto era el tiempo? Era 52.6, 52.6. Esto me queda 1.61 por 10 elevado a menos 2. Antes nos había dado 1.45 con el método de Casagrande. ¿Me siguen entonces? ¿Entendieron el detalle del método? Sí, sí, profe. ¿Sí? Entonces, de nuevo, ahí está el paso a paso. Es la misma idea que lo anterior, lo que cambia es que tiene que estar graficado en raíz cuadrada y aquí busca el 90%, este otro es logaritmo y busca el 50%. Lo que uno obtiene es exactamente el mismo, los C sub B no es el mismo valor, va a haber una cierta diferencia, como lo acabamos de determinar, nos dio 1.45 y 1.6 más o menos, entonces hay una cierta diferencia, eso lo tenemos. Son ensayos, no nos va a dar exactamente un valor preciso. Es más que preocuparme si me da un valor de un Taylor o Casagrande, en realidad el suelo es la realidad, no va a ser 100% homogéneo, por lo tanto va a haber cambios reales del C sub B en un estrato de suelo, eso tengo que considerarlo en la vida real. Eso es mucho más importante en realidad del cambio que tengo que entre considerar Taylor y Casagrande. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Se entiende todo? Sí, profesor. Con esto entonces ya terminamos lo que es consolidación y ustedes debiesen ser capaces entonces de calcular hasta este punto. Voy a ir aquí en nuestro gráfico de flujo. Ustedes en este momento, para proyectos reales, ya son capaces de, si ustedes saben cuál es la carga inicial o el estado tensional inicial del suelo, que ya también saben cómo calcularlo, y les dicen entonces este proyecto genera tantos kilopascales, que ese es un dato del proyecto, ¿cierto? Ustedes pueden calcular el asentamiento total a través de los gráficos que ustedes ya determinaron, presión de preconsolidación, C sub C, C sub S, pueden calcular el asentamiento total, que es muy importante, y también pueden calcular asentamiento en el tiempo, que también obviamente es bastante importante. ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Quieren que les muestre algún ejemplo real? ¿Cómo quedan más o menos los cálculos? Ya. Sí, Ya, denme un segundito entonces. Perdón. Déjenme buscar algo y les muestro. Denme un segundito. Me voy a demorar un par de minutos. Ya, vamos a ver acá. Un segundo, después les puedo mostrar. Este es de un edificio, después les puedo mostrar de un puente si lo encuentro también, pero vamos a ver este. Un segundo. Entonces, a ver qué les muestro primero. Ya, aquí
No sé si están viendo un Excel. Sí, sí se ve. Ya. Bueno, aquí hay ensayos. Esto es de un edificio. Esto es un proyecto hace harto tiempo atrás. Pero aquí estoy mostrándoles datos, como ustedes obtienen. Mira, estos son los datos reales. Estos son con muestras reales tomadas de suelo de un edificio. Aquí ven entonces cómo lo estoy graficando de formación vertical versus raíz de t. O sea, aquí tengo los datos que ustedes tienen que tomar y ustedes pueden ver que ya no es tan perfecto como el libro, ¿cierto? Aquí ya no es una línea absolutamente recta. Miren, aquí se nota que algo se pifiaron en el ensayo de laboratorio. Estos errores típicos que pueden haber. Entonces, es lo que... Estos son datos reales, ya no es libro, tienen que vivir con esto y tratar de hacer lo mejor posible. Ahí tienen de nuevo. Déjenme ver ahora. Quería mostrarles ahí, creo que tengo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Va? ¿Por qué no? Si lo abrí recién. Pero es que tengo muchas cosas abiertas. Déjenme cerrar un par de cosas porque parece que tengo mucho abierto. Vamos a cerrar los drenes. Chuta, eso no. ¿Dónde lo dejé? Un segundo. Ahí está. Ahí está mejor. Ahora debiesen estar viendo mi pantalla. Va a ser más fácil. Mire, los mismos edificios. Aquí, esta es la figura que me estoy haciendo. Pareciera problema de control, y a veces uso estos problemas reales, los mismos controles que ustedes tienen, las pruebas que ustedes tienen que resolver, pero este es lo que estoy resolviendo ahí en el proyecto. Entonces tengo la carga, esta es la carga real que tiene el proyecto. Ahí el sello fundación va a estar a 3,5 metros. Ahí tengo los índices de poros que se sacaron de las muestras, las tensiones calculadas, esta capa. Entonces sería 9 menos 3,5, 5,5 metros. La divido en dos capas, donde tengo dos muestras de suelo sacadas en esas dos, ¿cierto? En esta capa, pero que la divido en dos artificialmente. Ahí tengo mis datos de laboratorio. Tengo el valor de C sub C sacado del laboratorio. Obviamente saqué mi sigma P, etc. Acá me doy cuenta que es normalmente consolidado el ensayo. Y lo que tengo aquí son los cálculos que ustedes ya saben hacer. Miren las ecuaciones que ustedes tienen. Y llego a que la deformación total es de 12,4 centímetros. O sea, bastante más de lo que uno podría aceptar en este tipo de edificio. Por lo tanto, algo hay que hacer. Pero les quiero mostrar, digamos, esto es un proyecto real. Con esto, ¿cierto? Me fui de vacaciones al Caribe después de que hice este informe. Ustedes irán después a donde ustedes quieran. Pero obviamente lo que quiero decir es que ustedes cobran por hacer estos cálculos. O sea, aprender a hacerlos bien y saber cómo hacerlos después. Ustedes pueden vivir de esto. Y aquí lo que ustedes tienen es, miren, el gráfico del tiempo. Entonces, aquí está el cálculo sencillo de formación máxima. Y aquí está, entonces, ahora el cálculo del cuánto tiempo me voy a demorar en obtener esa deformación. Y aquí ustedes pueden ver que básicamente del orden de 100 días o 60 días ya tengo casi toda la deformación de estos 12, tantos centímetros para esta carga de 1,5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, ahí están viendo un ejemplo real de cómo esta materia que ustedes están viendo la pueden ocupar para hacer cálculo y hacer estimaciones de proyectos reales y por lo tanto vivir de esto, que es lo que me imagino que quieren ustedes porque están estudiando esta carrera. ¿Dudas, preguntas sobre esto? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Nadie quiere vivir de No, esto? nada, profe. ¿Pero les parece interesante ver que lo que están aplicando o lo que están conociendo, lo que están estudiando, se aplica en la vida real y pueden vivir de esto o no les llama la atención eso? Que ya son herramientas, Sí, ya no es el es más cálculo, motivación. ya no es el cálculo, ¿cierto?, de primer año, ya no es esta física, sino que es esto, lo que les acabo de enseñar, con lo que ustedes podrían después hacer cálculos para un edificio. Les va a faltar un poquitito todavía, ¿cierto? Después van a tener que ver, bueno, cuánto si el suelo falla o no por corte,
son unas adicionales, pero ya tienen aquí el 50% de lo que se entregó para mecánica de suelo de ese edificio. Entonces, van adquiriendo conocimientos que después les van a servir en su vida profesional para resolver proyectos reales, como el que les estaba mostrando acá. ¿Alguna otra duda, pregunta? Aprovecha de hacer preguntas profesionales o dudas que tengan de qué se hace, cómo se hace. Nada, déjenme ver si encuentro algún otro aquí. Profe, yo tengo una pregunta, petición, no sé cómo se puede decir. Como quieras Es decirlo, que, de adelante. es que en la tarea 2, al ¿Ya? ayudante le pedí si es que nos podía dar un ejemplo, o sea, algo con lo que guiarnos, como otro estudio, y nos dijo que él no tenía acceso a eso, pero que usted sí. ¿Ya? ¿Usted cree que se podría compartir un estudio similar o distinto, pero que nos guíe un poquito en los detalles como más mínimos? Ya, pero hazme la pregunta más específica. ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Cuál es tu duda en particular? Porque puedo tratar de... Es que busqué, la verdad es que lo que ando buscando es como el formato. Yo busqué en internet ¿Ya? estudios de laboratorios de consolidación de carreteras chilenas o no, ¿Ya? y no encontré. Yo creo que son privados Ah, o sí, algo no, así, mira, entonces. formato no hay uno solo. Ujú. No hay un solo formato. De hecho, si tú vas a un laboratorio DICTUC, IBM o lo que sea, vas a encontrar formatos distintos. Pero lo importante es el que tú puedas explicar en todos estos formatos, explicar el cómo obtienes los parámetros paso a paso. Eso es lo importante. Y obtener los parámetros. O sea, tienes que obtener el C sub C, el C sub S, el C sub B, e ir mostrando entonces cómo lo obtienes paso a paso. Ese en Ah, cuanto a formato. Eso es lo que te ya, puedo dar. ya, perfecto. No sé si es mucho de ayuda eso, digamos, pero yo creo que te estás complicando más de lo que debieses Sí, complicarte. sí, ¿Ya? O sea, ya, pero muchas gracias. el formato es que se entienda. Ese es el formato, eso es lo importante. Entonces, ir explicando el cómo obtienes el paso a paso. Y eso lo puedes hacer, hay dos opciones. La que más me gusta a mí es que cuando son cálculos, tú lo dejas en un apéndice o un anexo. Entonces tú vas en el informe y dices, mira, el valor de ese sub C es tanto y tanto, que sale del gráfico tanto, y si usted quiere ver el cálculo, está en el anexo A. Y ahí en el anexo A incluso puedes tener anexos que son escritos a mano, podría ser, ¿cierto? No es tan elegante, pero incluso algunos laboratorios incluso te los mandan a mano, donde sale, mira, aquí se deduce el valor de C sub C y C sub S de esta forma. Perfecto, muchas gracias, profe. ¿Sí? Súper. ¿Pero quedaste bien o quedaste inconforme con la respuesta? No, sí, 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 eso era para estar tranquila, eso me Súper. faltaba. Les Gracias. muestro, ya, les muestro otro ejemplo real. Ya. Perfecto, déjenme. Déjenme borrar el anterior. Un segundito, estoy buscando un ejemplo, por eso estoy. Ya, va a ser un poco, pues voy buscando aquí al azar. Aquí encontré uno que era, este es de un puente, de un acceso a un puente. Aquí voy a dejar de grabar porque estos son proyectos reales.